Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un proyecto de ingeniería realmente importante en Panamá, el embalse multipropósito Río Indio. La base es un documento técnico bastante detallado sobre esta iniciativa. Así es. Y la idea es desglosarlo bien, ¿no? Entender qué es, por qué es tan necesario ahora mismo, cómo está pensado el diseño y, claro, qué significa para el futuro del agua en Panamá y también para el canal. Perfecto, porque sí se siente una urgencia en el documento, ¿verdad? No es algo que se proponga a la ligera, hay razones de peso detrás. Totalmente. Es que la situación del agua en Panamá es un tema central. Hay que pensar que los lagos del canal, el Gatún y Alajuela, no solo son para los barcos, sino que abastecen a más de la mitad de la población del país. O sea, cualquier problema ahí es grave. A ver, entremos en ese contexto. El documento menciona una demanda de agua que no para de crecer. Hay un número que me llamó la atención. Entre 2006 y 2024, el consumo real de agua de esos lagos fue un 19% más alto de lo que se había previsto. Eso ya no es un error pequeño, ¿eh? Es una tendencia clara. Exacto. Y ese 19% no es solo un número. Fíjate, ilustra lo difícil que es proyectar a largo plazo, que es un desafío, bueno, enorme para la planificación hídrica. Y a eso, súmale el cambio climático, que ya no es una amenaza futura, es algo que está pasando. El 2023, por ejemplo, fue el tercer año más seco en la historia de la cuenca del canal. Llovió un 25% menos de lo normal. Y eso tiene efectos directos, ya los hemos visto, ¿no? Como las restricciones de calado en el canal. Precisamente. Esas sequías golpean la confiabilidad por dos lados. Menos agua para la gente y menos agua para mantener los niveles que necesitan los barcos grandes en el canal. De ahí viene la urgencia, la necesidad de buscar, de asegurar más fuentes de agua. Y ahí es donde entra Río Indio. ¿Cómo se llega a esta opción? Porque entiendo que se miraron muchas alternativas. Sí, fue un proceso bastante exhaustivo. Hubo un estudio muy importante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, el USC. Analizaron creo que más de 28 opciones distintas para ver cómo aumentar el agua de forma eficiente y sostenible. Y Río Indio fue la que destacó. ¿Y por qué Río Indio? ¿Qué tenía de especial frente a las otras veintitantas? Pues fue una combinación de factores, ¿sabes? Primero, su potencial para aportar agua es muy alto, se calcula entre 605 y 825 millones de galones al día. Segundo, los estudios indicaron que su impacto ambiental, comparado con otras opciones de tamaño similar, pues sería relativamente menor. Y tercero, la viabilidad técnica y económica parecía buena. Además, y esto es clave, tiene un doble propósito: agua para la gente y más seguridad para el canal, incluso permitiendo quizás más tránsitos. Esa dualidad es fundamental. Entendido. O sea, no fue una ocurrencia, sino el resultado de un análisis bastante profundo. Vale, vayamos a la ingeniería. ¿Dónde iría esto exactamente? El proyecto está en la cuenca del río Indio. Eso queda al noroeste de Ciudad de Panamá. Y el sitio específico para la presa es un lugar llamado Tres Hermanas. Se eligió porque la geología y la forma del terreno ahí son buenas, digamos. Permiten construir la presa y los diques con menos material que en otros sitios. La naturaleza ayuda un poco, por decirlo así. Y la presa misma, el corazón del proyecto, el documento habla de un tipo específico. Presa de enrocado con cara de concreto. CFRD, creo que son las siglas. ¿Qué es eso y por qué esa? Imagínate como una enorme montaña de rocas bien compactadas, súper estable, y en la parte que da al agua, una especie de losa gigante de concreto para que no se filtre. Eso es, a grandes rasgos, una CFRD. Se comparó con otras como una hecha toda de concreto compactado, RCC, pero la CFRD ganó por dos cosas. Era más barata y, muy importante, se construye más rápido. Hablamos de unos 35 meses frente a casi 50 para otra opción que se barajó. Y en obras así, cada mes cuenta muchísimo dinero. Claro, el tiempo es oro, literalmente. ¿Y qué tan alta sería? ¿A qué nivel llegaría el agua almacenada? Aquí hay un punto técnico interesante. Se estudiaron varias alturas posibles. Al final, la recomendación fue fijar lo que llaman el nivel máximo de operación normal, el NMON, en 80.05 metros sobre el nivel de referencia que usan allí,
el PLD. Ajá, ¿y por qué 80.5 metros? Uno pensaría, ¿por qué no más alta y guardar más agua? Es una buena pregunta. Y va al meollo de la optimización. Sí se analizaron niveles más altos, como 90 o 95 metros. El problema, Que subir la presa a esos niveles disparaba los costos de una forma brutal. hasta un 148% más caro. Y lo importante es que ese gasto extra tan grande no daba un beneficio proporcional en agua extra o en otras ventajas. Así que esos 80.5 metros son como el punto dulce. Maximizan el agua útil que puedes almacenar sin que los costos se vayan por las nubes. Entiendo, buscar el equilibrio. ¿Y cuánta agua es eso en volumen con ese nivel? A ese nivel, la capacidad total, la bruta, sería de unos 1.577 millones de metros cúbicos. Pero lo que más importa es el volumen útil, el que puedes manejar, que son unos 1.294 millones. Y aquí viene el dato de impacto. Se calcula que este embalse añadiría al sistema del canal unos 1.200 millones de metros cúbicos al año. Es una cantidad enorme, realmente puede marcar la diferencia. Vaya, es un volumen impresionante. Ahora, ¿cómo llevas toda esa agua desde este nuevo embalse hasta donde hace falta, que es principalmente el lago Gatún? Ahí entra el túnel de transferencia. Sería un túnel de casi 8,5 kilómetros de largo, 8.350 metros, y con un diámetro de 4.5 metros. Y lo interesante es que funcionaría por gravedad. Por gravedad, o sea, sin necesidad de bombear. Exacto. Aprovecha que el embalse de Río Indio está más alto que el lago Gatún. Eso ahorra un montón de energía y simplifica la operación. Y me imagino que la fiabilidad tiene que ser altísima. Si falla el túnel, Totalmente. Es crítico. Está diseñado para mover muchísima agua, más de 45 metros cúbicos por segundo, incluso si el embalse está bajo. Y eso le da una confiabilidad del 99.6%, o sea, se espera que funcione casi sin parar, que es esencial para el canal y para el suministro a la población. claro, la presa y el túnel son como las estrellas, pero seguro que se necesita más infraestructura alrededor para que todo funcione bien y seguro, ¿no? Definitivamente. No es solo poner la pared y el tubo, como dices, hacen falta obras auxiliares que son cruciales. Por ejemplo, un vertedero, que es como un canal gigante para soltar agua de forma controlada si vienen crecidas muy grandes y que la presa no rebalse. También un sistema para desviar el río mientras construyes, un túnel temporal y unas presas pequeñas provisionales, las ataguías, para trabajar en seco. Y una descarga de fondo, que es una tubería abajo para poder vaciar el embalse si hace falta por mantenimiento o alguna emergencia. Y el documento también hablaba de un conducto de caudal ambiental. Eso suena a algo ecológico. Sí, lo es, y es un detalle importante. Es una tubería pensada para soltar siempre un poquito de agua río abajo, unos 2.6 metros cúbicos por segundo. La idea es mantener un caudal ecológico, o sea, que el río no se seque del todo después de la presa, para conservar algo de vida acuática y los ecosistemas que dependen de él. Pero creo que había algo más con ese conducto, ¿no? Algo de energía. Sí, y es un buen ejemplo de buscarle más usos a las cosas. Aprovechando esa agua que sale por el caudal ecológico, se planea poner una pequeña central hidroeléctrica de 1.6 megavatios. No es para vender electricidad a lo grande, sino principalmente para beneficiar a las comunidades que se reasienten por el proyecto y para ayudar con la energía que necesita la propia operación del embalse. Es un enfoque interesante, integra lo social y lo operativo. Bien, el diseño técnico parece bastante claro. La pregunta del millón ahora ¿es viable? ¿Y los costos? Los primeros estudios decían que sí, técnicamente. Sí, los estudios de factibilidad originales concluyeron que técnicamente se puede hacer. Ahora, el tema del costo, es fascinante y complicado a la vez. La primera estimación, por allá por 2001, era de unos 230 millones de dólares. Luego, si ajustabas por inflación y otros factores hasta una posible fecha de construcción, subía a unos 303 millones. Bueno, un aumento, pero parece más o menos dentro de lo esperable para algo a tan largo plazo, ¿no? Pues agárrate. Una estimación mucho más reciente, que cita la fuente, pone la inversión necesaria hoy en 1.500 millones de dólares. Un momento,
De 300 millones ajustados a 1.500. Eso es quintuplicar el costo. ¿Pero a qué se debe un salto tan enorme? El documento no da el detalle exacto de ese último cálculo, pero este tipo de escalada, la verdad, es tristemente común en megaproyectos que tardan años en materializarse. Influyen 1000 cosas: normativas ambientales y sociales que se vuelven más exigentes, el costo de materiales y mano de obra que sube mucho más que la inflación normal, a lo mejor estudios más detallados que revelan problemas geológicos no vistos antes, costos financieros. Uf, es un recordatorio de lo difícil que es presupuestar estas obras a décadas vista. Sí, plantea preguntas serias sobre la gestión de estos presupuestos y los riesgos. Y el tiempo. ¿Cuánto tardaría en hacerse? Se calcula un plazo total de unos 8 años para implementarlo todo, desde que se da luz verde final. Y dentro de eso, la construcción de las obras principales, presa, túnel y demás, llevaría unos 5 años, más o menos 58 meses. Es un compromiso a largo plazo, sin duda. ¿Y se pensó en usar el embalse para algo más, aparte del agua potable y para el canal? ¿Más electricidad o riego, por ejemplo? Sí se evaluó. Se miró la opción de poner una central hidroeléctrica más grande para vender energía y también usar el agua para riego agrícola a gran escala. Pero los estudios concluyeron que, en ese momento, ninguna de esas opciones era rentable por sí sola. El riego era técnicamente posible, pero no económicamente viable como negocio principal. Por eso el foco se quedó en el agua, que es la necesidad más crítica. Claro, pero decíamos que esto no es solo fierro y concreto. Está dentro de un Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Busca ser sostenible. Y aquí entra la parte humana y ambiental, que siempre es la más delicada. Absolutamente. Y aquí los números también impactan, pero en lo social. Para crear el embalse, habría que inundar unas 4.600 hectáreas. Que bueno, es solo como el 8% de toda la cuenca del río Indio. Pero claro, afecta directamente a la gente que vive y trabaja ahí. ¿De cuánta gente hablamos? ¿Y qué se piensa hacer? Porque no puedes simplemente inundarles la casa y ya. Se hizo un censo y se identificaron unas 2.500 personas, que son como 550 familias viviendo en 38 comunidades distintas dentro de la zona que se inundaría. Gestionar ese reasentamiento es, yo diría, el mayor desafío social del proyecto. El objetivo que se declara en el documento es ambicioso: que la gente y las comunidades queden en condiciones de vida iguales o, idealmente, mejores que antes. Suena bien en el papel, pero llevar eso a la práctica, Suele ser muy complicado, ¿no? sí es complejo. El plan que describen busca seguir estándares internacionales, como la norma de desempeño 5 de la CFI, que es parte del Banco Mundial y da guías para estas cosas. Esto incluye acciones muy concretas: pagar las tierras y lo que haya en ellas a valor de mercado, no a valor fiscal bajo. Lud en las zonas a donde se muden y negociar acuerdos con las comunidades. Mencionaste algo de títulos de propiedad también. Sí, y eso es clave en muchas zonas rurales. El plan incluye apoyar para hacer el catastro y titular las tierras en la cuenca. Darle a la gente seguridad jurídica sobre su propiedad, incluso fuera de la zona inundada, es fundamental para su futuro. Vale, eso para la gente directamente afectada. Pero, ¿y el resto de la cuenca? El entorno del nuevo lago. Ese es el otro pilar. El manejo integral de la cuenca. La idea es que no vale solo con construir la presa. Hay que cuidar todo el ecosistema alrededor, para que el agua que llegue al embalse sea de buena calidad y para que todo sea sostenible a largo plazo. Esto significa promover que la gente use prácticas agrícolas mejores, como sistemas agroforestales, café bajo sombra, por ejemplo, o silvopastoriles, que combinan árboles, pasto y ganado. También reforestar zonas clave para proteger el agua, como las riberas de los ríos. Y supongo que involucrar a la gente local en todo eso es básico. Fundamental. Se habla de fortalecer la gobernanza local del agua, apoyar al Comité de la Cuenca del Río Indio, el CCHRI, y crear comités más pequeños en las subcuencas. La idea es que las propias comunidades participen en decidir cómo se manejan sus recursos. Es un enfoque completo. La presa es la gran obra, pero tiene que ir de la mano con cuidar todo el territorio. Bien, creo que tenemos una visión bastante completa. Si tuviéramos que resumir, el proyecto Río Indio parece una respuesta técnica, pues muy grande, a una necesidad de agua que se ve como crítica en Panamá.
Quiere ayudar a la población con agua potable y al canal con más fiabilidad. Exacto. La necesidad parece clara, ¿no? Con el clima cambiando y la demanda subiendo, el diseño técnico de la presa CFRD, el nivel de 80.5 metros, el túnel por gravedad parece sólido según los estudios. Y promete un aporte de agua anual muy, muy importante. Pero, y esto es vital, su éxito no depende solo de la ingeniería. La viabilidad real pasa por superar el desafío enorme del costo y sobre todo por hacer una gestión social y ambiental que sea justa y sostenible de verdad a largo plazo. El reasentamiento y el cuidado de la cuenca son tan importantes como el concreto. Sin duda. Y para dejar una reflexión final, considerando la inversión gigantesca, lo complejo que es reasentar a miles de personas, un cronograma de casi una década. ¿Qué tan preparada está una obra así, diseñada hoy, para un futuro climático que quizás sea aún más incierto de lo que pensamos? ¿Cómo se asegura la resiliencia a muy largo plazo de estas mega soluciones ante lo desconocido? Es algo para darle vueltas.